Somos Roberto Benítez y Raúl Costa, un sanjuanino y un cordobés. Un médico y un abogado, y te invitamos a compartir 7 minutos de historia. Siete minutos de historia. Lo que no te contaron. Vamos a hablar hoy de los hermanos Reinafé, cordobeses, uno de los cuales fue gobernador y los otros 3 lo acompañaron. Eran más hermanos, pero eran 4 los que tenían actividad política. Estos hermanos merecen la recordación o la condena. ¿Héroes o villanos? Y yo diría que de movida, villanos, porque son los autores responsables de la muerte de Facundo Quiroga. Lo único seguro en ese caso fue que ellos tuvieron participación en aquella famosa emboscada de Barranca Yaco, unos cuantos kilómetros al norte de Córdoba. Sí, quedó probado que fueron ellos los que encargaron a Santos Pérez la ejecución del plan. Aquella emboscada tremenda donde matan a Quiroga y a las 9, 10 personas que lo acompañaban. Ahora, ¿son los verdaderos autores intelectuales? Bueno, digamos que estamos hablando de José Vicente, quien llegó a gobernador, de Francisco Isidoro, de José Antonio y de Guillermo. Esos eran los 4 hermanos de los que venimos hablando. Todos tulumbanos, es decir, originarios de Villa de Tulumba, ¿no? En el norte de Córdoba. Tipos que no tenían demasiadas luces, que yo creo que llegaron al poder exclusivamente por ser hombres de confianza de Estanislao López, el gobernador de Santa Fe. Recordemos que la puja venía entre Quiroga y López por Córdoba, o sea, los dos se disputaban el control y el gobierno de la provincia de Córdoba. El tercero en discordia era Rosas, los 3 eran federales, los 3 actuaban en conjunto y en ese momento constituían el trípode que mandaba el territorio de lo que mucho tiempo después sería la República Argentina. El Partido Unitario, por otro lado, estaba prácticamente extinguido. La mayoría estaban exiliados en Montevideo y comenzaban a aparecer las grietas, las internas, dentro mismo del Partido Federal, donde Rosas tenía preeminencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires, la cual gobernaba. Estanislao López, como sabemos, gobernaba Santa Fe y tenía preponderancia en todo el litoral. Y Quiroga dominaba todo Cuyo, pero además tenía una marcada influencia en las provincias del norte. Tan es así que fue enviado a mediar en un conflicto entre Salta y Tucumán y justamente en razón de eso es que lo emboscan en Barranca Yaco y lo matan. Los hermanos Reinafé eran hombres de campo, más bien incultos, un tanto rudos, pero bien considerados, sobre todo por el Partido Federal donde ellos militaban. Partidarios de Juan Bautista Busto, pero le debían todo a Estanislao López, quienes lo habían entronizado en el gobierno de Córdoba y por lo tanto le obedecían ciegamente. Tenían una estancia que la llamaban Los Manantiales en el norte de Córdoba y José Santos Pérez, que era un analfabeto total, era su instrumento. Hasta ahí lo conocido. La condena en Buenos Aires, la ejecución final de José Vicente y de Guillermo, más Santos Pérez, ya que de los otros 2, Francisco logró escapar a Montevideo, donde sobreviviría unos años más y luego moriría ahogado, intentando cruzar el río en una huida tras una batalla perdida. Había pasado al bando contrario, había dejado de ser federal. Y José Antonio, quien también estaba condenado, murió unos días antes de ser ejecutado en la cárcel. En el momento cuando están todos en la plaza, a punto de ser ejecutados, Santos Pérez grita: «Rosas es el asesino de Facundo Quiroga». Ahí todos los presentes, algunos quedan helados, se miran entre sí, comienzan a murmurar, y eso significó que quedara de algún modo manchada o sospechada la actitud de Rosas. ¿Por qué? Porque los que principalmente se beneficiaron con la muerte de Quiroga fueron Rosas en primer lugar y luego López. Rosas quedó como único líder y caudillo federal que gobernó los siguientes años la incipiente Argentina. Por lo tanto, se sacó de encima a su principal contendiente interno, que era Quiroga. Entonces, estos fusilamientos se podrían haber evitado y es muy difícil. Los hermanos Reinafé, pese a la defensa que intentaron en el juicio, pronto fueron encontrados culpables y Santos Pérez nunca negó su participación en el hecho, de manera que era muy difícil que se evitara el fusilamiento. Ahora bien, ¿eran estos los verdaderos y únicos responsables? En definitiva, han pasado los años y aún no hemos respondido si merecen la recordación o la condena.
Y como siempre, dependerá del cristal con que se mire. Lo que sí sabemos es que en Villa Tulumba hay una placa que los recuerda en el frente de una vieja casa, diciendo que esa casa, ese solar, perteneció a don Guillermo Reinafé y que de sus 12 hijos, 4 prestaron importantes servicios a la provincia. ¿Habrán sido instrumento de Rosas y López? Y es probable. Nuestra historia siempre deja aspectos para analizar más en profundidad. Nunca se despejarían totalmente las dudas acerca de la muerte de Quiroga, de quién fue el verdadero autor intelectual. Sí, lo que muchos afirman es que así como la muerte de Dorrego lo elevó a Rosas al poder, la muerte de Facundo Quiroga lo afirmó en el mismo. Bueno, cosas de nuestra siempre sorprendente historia. ¿Y sabés lo que no te contaron? Que el origen del apellido Reinafé es de origen irlandés. El mismo padre de los hermanos lo hace corregir, castellanizar. El apellido original era Queen Fate. Claro, Queen reina, Fate fe, así de simple.